La pelota es de Martínez. Martínez para Libertad. 39 Libertad, 38 Guaraní, 36 Cerro Porteño. Ataca Libertad de la última, remata al arco. ¡Gol! Sanabria. ¡Gol! Sanabria y el derechazo que acerca al Guma a un título de campeón. Remate desde fuera del área. Nada que hacer para el portero. Se arroja Tales, pero no llega. ¡Qué definición de Sanabria! En la agonía del partido. Minuto 49, sí. Puede ser lo último. Y Libertad aguarda el final en Itagua. Por ahora no es campeón, pero parte con ventaja para la última fecha. Si estos resultados se confirman, necesitará sumar un puntito en Pedro Juan para consagrarse campeón el equipo gumarelo. Sanabria y el gol gumarelo, y explotó de júbilo la afición liberteña, y se levantaron aquellos que estaban sentados, que tenían ciertas dudas con respecto al equipo. Después de un tiempo importante, se corta si esto se termina de confirmar. Una racha negativa del gumarelo. Está vivo, está vigente Libertad. ¡Qué triunfazo sobre la hora para dar un paso de gigante hacia el título de la Apertura 2025! Sanabria y toda la alegría del hincha repollero. Gana Libertad en Tuyucuá. Espera por otros marcadores. Por ahora, Libertad 1, General Caballero 0. El tiempo. Soberbio, golazo el de Lucas Sanabria sobre el final, necesario, dicen los liberteños. Venía jugando mal Lucas Sanabria, no estaba en el nivel deseado, pero ¿qué importa? ¿Cuánto vale este golazo? Se está revisando de momento, pero si esto se confirma, es muy valioso lo que acaba de hacer Sanabria, que se aprovechó de ese rebote. Libertad estaba insistiendo, elevando la pelota, insistiendo con Tacuara, con Aguilar, la fueron a pelear, y el rebote que le queda fuera del área a Sanabria, y este saca el remate fortísimo